Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual, aún porque todavía no cerramos el módulo. Y su grupo, se los recuerdo por última vez, es M2C1G66-052. Como tal, esta última semana comenzó desde el pasado 23 de septiembre, es decir, el día lunes. Hoy es 27, ya es viernes, y nos quedan unas cuantas horas del día de hoy, así como sábado y domingo, para que ustedes puedan entregar sus actividades antes de que se cierre el módulo. Por favor, tengan en cuenta que si esta grabación la están viendo en, ¿qué puede ser? Lunes, martes, me envían un mensaje para que veamos la posibilidad de la prórroga en caso de que tengan alguna afectación por alguno de los huracanes o tormenta tropical que está pasando en México, para que me lo hagan saber en el momento en el que vean esta grabación. Así que, por favor, en cuanto les sea posible, si es que les es posible, se comunican conmigo. Y pues bueno, llegamos hasta esta última semana, ya cerramos después de esta semana con el módulo número 2 y vamos a revisar los últimos detalles, digámoslo así, de lo que hay que realizar para esta semana, para que, repito, vayamos finalizando en tiempo y forma lo que corresponde a este módulo número 2. Así que avanzo. La secuencia de trabajo para este espacio abierto es uno, bienvenida; 2, objetivo; 3, revisión de actividades que tengamos para esta semana; y dudas y comentarios, ¿vale? Así que continúa avanzando. El objetivo de este espacio como tal es que podamos construir el conocimiento. Recuerden que en lo que respecta a cada uno de estos espacios, nos permiten como tal trabajar lo que es la aportación de comentarios, la aportación de dudas, de distintas respuestas también, que cuando lo juntamos todo podemos llevar a cabo una contribución a lo que estemos viendo, por ejemplo, en cuanto a una actividad. Si es que tienen alguna sugerencia, también son de las que podemos retomar
para poder sugerírselas a compañeros y compañeras. Como tal, durante esta semana que tenemos 6 actividades. Una es el foro aprendiendo, que es el que tenemos semanalmente. La segunda es el proyecto integrador, que es proyecto de vida. También tenemos otras actividades que voy a mencionar, pero como tal, justamente al tener diversas actividades, el que podamos ingresar a estos espacios y aportar los distintos comentarios nos permite que esas actividades que tengamos en la semana vayan siendo como tal realizadas y también al brindar sugerencias de, por ejemplo, compañero, yo llevé a cabo esto o consulté en tal sitio tal información, mira, te sugiero que ingreses aquí o en tal recurso me ayudó con o para realizar esta actividad, fíjate que llevé a cabo esto. Entonces, eso realmente nos es muy útil para ir avanzando, repito, en que podamos entregar cada una de las actividades que se nos solicitan para ir finalizando ya con la semana. Así que vamos a estar avanzando en lo que respecta a justamente esas actividades para ya ir cerrando la semana, porque les menciono, únicamente nos queda hoy, que es viernes, bueno, las horas que quedan del viernes y las horas de sábado y domingo para poder entregar actividades, a menos que tengan algún percance, que espero que todos y todas se puedan encontrar bien, que estén a salvo, que estén sanos y salvas y que de esta manera podamos no solamente la cuestión académica para entregar actividades, sino que ustedes estén bien. Pero en caso de que haya ocurrido alguna situación, recuerden hacérmelo saber, ¿vale? Así que voy a avanzar. Las reglas en etiqueta, las reglas de comunicación virtual como tal nos permiten mejorar la comunicación, ya que para ingresar a estos espacios, por ejemplo, en caso de que hubiéramos más de una persona, porque en este momento estoy yo solita, entonces tendríamos que poder contar con como tal el el turno, o mejor dicho, el espacio, el tiempo para poder aportar nuestra participación y no ser interrumpidos o interrumpidas. Entonces, como tal, en el momento en el que podemos ocupar estas herramientas que nos ofrece, por ejemplo, Teams, en este caso, la herramienta de participar nos ayuda mucho para poder llevar a cabo estas participaciones, también con un orden establecido, en el cual genera como tal un espacio en el que cada quien pueda llevar a cabo su participación sin que su idea vaya a ser como cortada o interrumpida y que después no pueda continuar. Porque algo que yo les mencionaba es que si a ustedes también les pasa como a mí, que si de repente están mencionando algo, pero interrumpen la idea que estaban mencionando y ¡zas! Se les olvida. Entonces, justamente es lo que se quiere evitar, ¿vale? Avanzo.
Durante el espacio anterior, que fue el del día miércoles, como tal, revisamos toda la información y los temas relacionados con la unidad número 1 que revisamos durante el primer espacio y el segundo de la primera semana. Pero cuando llegamos a lo que son las participaciones en el foro de integración, como tal, están basadas en los temas que vimos durante la semana 2 y la semana 3. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar a continuación, ya que como tal, eso va relacionado con sus participaciones en el foro de integración. Como tal, para realizar su proyecto integrador, le repito, lo que revisamos durante el espacio del día miércoles, que es lo relacionado con la unidad número 1, que fue lo que vimos en la semana número 1, es decir, de las actividades integradoras 1 y 2, es en lo que se va a basar para realizar sus actividades. Pero para estas participaciones son dos unidades las que se retoman o bueno, mejor dicho, los temas que tenemos como tal de esas semanas. Así que es lo que vamos a revisar a continuación. Recuerden, por favor, que a la brevedad posible, si es que tienen dudas, me las hacen llegar a través del mensajero o del correo, ya que como no están ahorita en tiempo real, en este momento no las pueden realizar. De igual manera, conforme vaya avanzando, voy a realizar algunas aclaraciones, pero justamente recuerden, por favor, que pueden realizar o llevar a cabo sus dudas a través de lo que es el mensajero o a través de lo que es el correo, que es el correo institucional. Y no se espanten, esos no son balazos, es pirotecnia porque, bueno, cerca de aquí, o bueno, aquí cuando alguien muere y lo llevan a su entierro, sueltan la pirotecnia. Entonces, digo, para que no se vayan a espantar, solo esa aclaración. Ahora sí, avanzo. Tenemos a continuación este propósito, que es el propósito de la unidad número 2. Vamos a retomar justamente como les mencionaba lo que es esta serie de como tal, perdón, de como tal los temas que vimos a lo largo de la semana 2 y la semana 3, porque justamente son los que nos van a permitir como tal llevar a cabo nuestras aportaciones, que muchos de ustedes ya comenzaron y que ya están finalizando. Pero si ustedes van a comenzar, o bueno, la otra parte de personas que no ha realizado sus participaciones recién va a comenzar, entonces poder llevar la revisión de estos temas va a ayudarles mucho para refrescar en su memoria los temas que vimos, porque justamente las preguntas que nos solicita responder en cada una de nuestras aportaciones en el foro de integración van relacionadas con esos temas, ¿vale? Así que voy a estar retomando. Por ejemplo, acá en el propósito nos indica lo de los tipos de texto. Recuerden que para esa segunda semana revisamos los tipos de texto, es decir, desde que es un texto literario, recordarán que para su actividad integradora número 3 les dieron 8 opciones en las cuales ustedes tenían que elegir
una de ellas para realizar su lectura y posteriormente su actividad, y que trabajaron también con el tema del resumen, porque recuerden que el resumen es una herramienta importante que podemos ocupar no solamente en la cuestión académica, sino en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando resumimos lo que nos pasó en el día, también estamos llevando a cabo esa herramienta, que no necesariamente es de manera académica, pero que sí la estamos ocupando. ¿Ok? Así que avanzo. Ahora, con lo que respecta a la lectura, es el primer tema. Déjenme avanzar con la siguiente en la presentación. Les informo que doy un breve lapso de tiempo, ya que por las lluvias, bueno, en general, lo que es mi pueblito, en mi casa, su casa que está en un pueblito, no tenemos la mejor recepción de internet, entonces, como tal, de repente se retrasa un poquito en cuanto a la presentación, y como no tengo a alguien que me diga que ya lo está visualizando, entonces prefiero esperar un poquito para que ustedes estén viendo lo mismo que yo al mismo tiempo que voy avanzando. Entonces, ahora sí. El primer tema es el de la lectura. Tenemos como tal la lectura como tema principal. Hay que recordar que la lectura es algo que aprendemos, es decir, no nacemos y ya sabemos leer, sino que aprendemos a hacerlo. Entonces, es un proceso en el cual también hay que reconocer la manera en la que aprendimos a leer, es decir, quién nos enseñó, cuál método, cómo es que leemos actualmente, ya que eso nos va a permitir como tal saber cómo podemos mejorar. La lectura nos va a dar muchísimos beneficios en cuanto a la creatividad, en cuanto a lo que es también la expresión. ¿Por qué? Porque recuerden que sí estamos leyendo, pero también podemos aprender a expresarnos con respecto a lo que vamos aprendiendo. También hay que tener súper en cuenta que algo que nos va a ayudar mucho a la lectura es a poder expresarnos no solamente de manera escrita, sino de manera oral. Yo les mencionaba que algo que a mí me había ayudado bastante, porque a mí se me complicaba poder expresarme de manera oral, en ocasiones muy brevemente, pero es algo que vamos aprendiendo. Entonces, lo que yo realizaba era la lectura en voz alta. Especialmente por la verbalización, porque en ocasiones sí había algunas palabras con las que podía trabarme y no avanzaba, y me quedaba intentando pronunciar la palabra y no podía. Entonces, cuando van aprendiendo o vamos aprendiendo palabras nuevas, al irlas practicando, ¿ven? Practicando como tal, nos ayuda muchísimo a que podamos ir avanzando en justamente la pronunciación de las mismas. De igual manera, la escritura en cuanto a la ortografía, la gramática, los signos de puntuación, todo lo que corresponde a la acentuación y los tipos de palabras fue lo que vimos en esa semana. Entonces, como tal, el que pudiéramos revisar ese tema de la lectura y saber que podemos irlo retomando como un hábito, o que si ya lo tenemos como un hábito, poder ir mejorando, entonces nos va a ayudar muchísimo en cuanto a esta lectura. Lo segundo fueron las estrategias para la lectura. Por ejemplo, primero hay que pensar cómo es que leemos. ¿A qué me refiero con cómo es que leemos? Por ejemplo, yo Keira, llevo a cabo mi lectura únicamente con los ojos, es decir, mis ojos van avanzando con la lectura,
pero no suelo leer en voz alta a menos que esté practicando algo o que yo sepa que estoy aprendiendo alguna palabra nueva o algún ensayo. Pero de lo contrario, muy pocas veces suelo hacerlo. Entonces, solamente voy leyendo con la vista, es decir, no pronuncio o ni siquiera muevo los labios para leer en voz o en silencio, pero como tratando de verbalizarlo. No sé si me explico. Entonces, con base a esto, a mí lo que me gusta es poner música porque el tipo de lectura que me gusta tiene que ver con terror. Terror más psicológico que nada, entonces me gusta poner, por ejemplo, música de Rachmaninoff que me ambienta, pero sin nada de letra, es decir, no puedo poner música en la que cante alguien, porque si lo hace, me desconcentro totalmente. Entonces, ustedes también pregúntense, ¿qué condiciones necesitan para leer y cómo lo hacen? Por ejemplo, yo, Keira, puedo leer en la tarde. Si intento leer en la noche, me duele mucho la cabeza. Tengo miopía y tengo astigmatismo, entonces esfuerzo mucho mis ojos si es que quiero leer en la noche. Trato de no hacerlo. Si tengo que hacerlo, lo hago, pero trato de no hacerlo. ¿Por qué? Porque además esta música que les digo de alguna manera, aunque parece un poquito tenebrosa, me causa como que un poquito de sueño porque pues, a lo largo del día me canso. Entonces, tengo que reunir esas condiciones y también debo tener un espacio en el cual esté sentada, pero pueda recargarme, es decir, no estar sentada sin un respaldo, porque si no me canso. Hasta eso también me ayuda mucho. Si no me canso y ya no quiero seguir leyendo. También necesito luz, preferentemente de día o un espacio que esté iluminado, justamente por esto que les menciono, que tengo miopía. No puedo leer si no tengo un espacio con buenas condiciones para llevar a cabo mi lectura. Y dentro de estas estrategias, yo que irá, utilizo los post-it que son chiquitos y que esos me ayudan muchísimo a irlos pegando a través del libro y señalar con distintos colores cuando aparece un nuevo personaje, cuando aparece un dato importante, que según yo considero que es importante, cuando aparece una fecha importante y una frase que me gusta. Porque no me gusta subrayar mi libro y casi siempre trato de hacerlo en físico, muy raramente leo en PDF ya. Porque cuando era jovencita, y por cuando era jovencita me refiero a cuando tenía 16 años, leía todos los PDFs que podía, pero podía, ahorita ya no. Entonces, la estrategia de lectura es que utilizo esos colores para ir señalando aspectos importantes que considero yo que me van a ayudar a lo largo de mi lectura. Es decir, que si avanzo de repente, perdón, de repente mencionan un dato como una fecha, entonces ya yo me regreso en donde está el color que utilizo para las fechas, porque voy variando, no siempre utilizo el mismo, por ejemplo, el azul. Entonces me voy al azul y veo dónde está esa fecha que acabo de visualizar para tratar de recordar qué pasó en esa fecha. Entonces es así como yo voy avanzando a lo largo de mi lectura. Y de igual manera es una estrategia que ustedes pueden utilizar, pueden hacer esquemas. Pueden hacer también algún mapa mental, algún mapa conceptual, una lluvia de ideas y que esto les permita ir mejorando en su lectura y por supuesto la comprensión de la misma. Así que voy a avanzar.
El siguiente tema va relacionado con el texto. Hay que recordar que el texto tiene como tal una estructura. La estructura va a permitir que primero tengamos una palabra, que un conjunto de palabras hagan un enunciado y que un conjunto de enunciados hagan como tal un párrafo. A su vez, cuando tenemos párrafos, entonces podemos tener el inicio, podemos tener el desarrollo y podemos tener el final, también conocido como cierre. El desarrollo también se conoce como cuerpo, ¿vale? Así que como tal, vamos a tener esa estructura. Todos los textos van a contener eso. Pueden tener o agregarse más puntos. Por ejemplo, el de divulgación científica contiene un resumen al inicio porque como tal nos incluye justamente el resumen de lo que vamos a leer en ese resumen. También dentro del mismo nos vamos a encontrar con que vamos a tener palabras clave. Recuerden que las palabras clave como tal nos permiten llevar a cabo un reconocimiento de también lo que vamos a visualizar dentro de nuestro texto. Y en los de divulgación científica, como contienen también toda una metodología, entre otros aspectos, nos ayuda mucho a saber el resumen porque, por ejemplo, si estamos haciendo una tarea de investigación, si leemos este artículo de divulgación científica, entonces al leer el resumen, nos encontramos con que sí contiene información de lo que estamos buscando, o no la tiene. Y si no la tiene, entonces lo omitimos y pasamos al siguiente texto. O si la tiene, entonces nos vamos hacia el índice para saber en qué parte vamos a buscar la información que justamente estamos buscando. Dentro de los periodísticos también en ocasiones van a contener, por ejemplo, la evidencia de lo que se está hablando. Los literarios también van a tener un prólogo, por ejemplo. Ese prólogo también es parte del inicio, pero como tal nos dan una idea, una noción de lo que se coloca dentro del texto. Y también, por ejemplo, contiene agradecimientos. Pueden venir al inicio o al final. Entonces son puntos que se van agregando que no necesariamente están dentro de lo que es el inicio, cuerpo y cierre, pero que como tal esos elementos son parte de estos tipos de textos que existen. Repito, estos textos los pudieron revisar en la elaboración de sus actividades de la semana número 2, particularmente de la actividad integradora 3, en la cual como tal revisaron, los tipos de texto, seleccionaron uno, llevaron a cabo una lectura y todo lo que consistía esa actividad estaba alrededor de la lectura. Entonces, es básicamente en lo que nos enfocamos, así como en lo que es el resumen, que voy a mencionar a continuación.
El resumen, entonces, es una de las herramientas que tenemos como tal para, poder tener mayor comprensión de aquel texto que leímos, y como tal el resumen va a tener pasos para su elaboración. Recuerden que el resumen como tal nos va a permitir expresar nuestras ideas y también demostrar o plasmar ahí nuestra capacidad para el análisis del texto que acabamos de hacer. Entonces, como tal, hay que llevar a cabo un resumen en el cual, cambia la idea que de repente se tenía hace varios años, en las cuales se consideraba que un resumen era cortar partes del texto y unirlas para hacer un texto más pequeño. Hay que recordar que no. Como tal, el resumen que llevamos a cabo, si bien podemos tomar algunas partes del texto, recuerden que tienen que ser a través de citas. Es decir, estas citas como tal nos van a permitir poder darle crédito al autor o autora del texto que leímos. Y de esta manera, entonces podemos como tal avanzar en la elaboración de nuestra actividad, pero sin tomar las ideas de otra persona para hacerlas pasar como nuestras. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, permítanme. Okey, les mencionaba, como tal, estos pasos nos van a permitir elaborarlo para tener como que conciencia del crédito que le damos al autor o autora correspondiente. Entonces, la primera parte nos permite llevar a cabo una lectura de comprensión, en la cual justamente es para poder comprender, es decir, que si estamos leyendo un texto, pero no comprendemos alguna palabra, por ejemplo, hay que recordar que hay que buscarla en un diccionario, ya sea físico o algún diccionario en línea. Lo siguiente que vamos a hacer es que, dentro de esa lectura de comprensión, si por ejemplo tenemos 100 páginas, tenemos que leer las 100 páginas. Si tenemos 50 páginas, 50 páginas. Si son 2 páginas, 2 páginas. Entonces, tenemos que terminar la lectura. ¿Por qué? Porque si no terminamos la lectura, entonces nuestro resumen estaría incompleto y se trata de que esté completo. Lo segundo es que podamos identificar ideas básicas del tema y las palabras clave. Es decir, a través de las estrategias de lectura que implementemos, vamos a hacer la identificación de estas ideas básicas, desde que podamos subrayar, si es que es un documento físico o incluso en alguna aplicación. También tomar anotaciones, realizar un esquema como un mapa conceptual, un mapa mental, un diagrama de flujo, un cuadro comparativo, lo que pueda ayudarnos como tal a identificar estas ideas básicas y también palabras clave. En el punto número 3 nos pide describir el tema o la naturaleza del documento, es decir, para qué es el documento que estamos leyendo o cuál es la intención también del autor al plasmarlo, al escribirlo. En el punto número 4 es cuando vamos a redactar párrafos con frases completas, es decir, para acortar el texto, para poder resumirlo, para que sea un poquito más concreto, es que vamos a utilizar estas frases completas. Y por supuesto que dentro de nuestra redacción pueda haber claridad, que también haya brevedad y que sea precisa. Es decir, que estos puntos determinen que nuestro resumen sea comprensible para la persona que le está leyendo.
Dentro de este propósito de la unidad número 3, como tal, tenemos que se tituló, porque es una unidad que ya visualizamos, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y como tal, tenemos que el propósito es producir reseñas y relatos coherentes. Todo esto va a estar cohesionado porque vamos a lograr una lectura analítica y crítica de textos. También vamos a utilizar las TIC con la finalidad de favorecer la comunicación en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y bueno, todo esto como tal nos va a permitir trabajar o continuar trabajando con el tema de la lectura. Y al haber visto ya el tema del resumen, ahora vamos a enfocarnos en lo que es el relato y la reseña, ya que les mencionaba que estos son los temas principales que van a retomar para llevar a cabo sus participaciones y que muchos y muchas de ustedes ya retomaron para llevarlas a cabo. Así que avanzo. Llegamos a lo que es el relato. El relato también va a tener distintos pasos para llevarlo a cabo. Hay que recordar que el relato es la manera en la que podemos mencionar un tema, en la que podemos contarlo y que en muchas ocasiones nos va a permitir también, o si no es que en todas, explorar nuestra creatividad, por supuesto. ¿Por qué? Porque finalmente cuando llevamos a cabo un relato, al estar escribiéndolo de tal manera que sea comprensible para la otra persona y decidir cómo redactarlo, entonces estamos explorando la manera en la que podemos comunicar aquello que es nuestro tema principal. Por supuesto, mm, que dentro de lo mismo también vamos a trabajar con nuestra escritura o con nuestra oralidad, que fue lo que hicieron ustedes en su actividad integradora 5, que fue la del relato, y que es en algo que podemos estar trabajando de manera cotidiana, porque como tal el relato, por ejemplo, puede realizarse con una actividad tan simple, entre comillas, como ir al mercado, es decir, lo que hacemos en ese trayecto, lo que compramos y tuvimos contratiempos para encontrar algo, entonces nos permite mantener la atención de la persona que nos está escuchando.
Dentro de ello, también vamos a tener que establecer un narrador. Recuerden que el narrador nos ayuda mucho para saber justamente de qué manera estamos narrando ese hecho. Si estamos narrando en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Entonces es lo que también vamos a trabajar. Y que por supuesto dentro de ello vamos a delimitar personajes, porque ok, ya elegimos la temática, pero al delimitar los personajes como tal, vamos a ir colocando quién va a participar o quién está participando en nuestro relato, de qué manera está participando en el mismo, cuándo apareció, cuáles características físicas tiene, qué tanto aparece dentro del mismo relato, que incluso ustedes, por ejemplo, en su actividad integradora 2, que fue la de mi historia, pudieron redactar su vida y que dentro de ello incluyeron a varios personajes, algunos incluyeron a sus familiares, otros incluyeron a cómo conocieron a su pareja, otros incluyen a sus hijos, incluso a amigos de la infancia y amigos actuales que tienen. Entonces, todo eso va de la mano justamente para poder llevar a cabo un relato, porque la manera en la que podemos contar una historia puede variar muchísimo. Y dentro de ello, por supuesto, dentro del punto número 4, no solicita colocar cambios. ¿A qué se refiere con cambios? Bueno, como el relato en gran medida tiene que mantener la atención de la persona que está leyendo o escuchando, los cambios nos permiten ajustar esa atención. Es decir, que si la persona ya no está tan atento a aquello que estamos mencionando, entonces va a regresar su atención a través de eso que agregamos. También va a escribir indicios, mm, o conocidas también como pistas, ya que esto va a permitir que la persona haga de alguna manera una teoría de cómo es que va a terminar la historia, o que si esa de teoría que se está planteando va a ir justamente con el final real, es decir, si coincide lo que pensó con lo que pasa. Y por supuesto que dentro de un relato escrito vamos a revisar la ortografía porque es lo que nos permite como tal poder expresarnos de mejor manera hacia aquello que estamos escribiendo. Desde igual los signos de puntuación que utilizamos, los de puntuación, la manera en la que estamos expresando las distintas palabras, las mismas palabras que estamos ocupando y su significado, así como si vamos a ocupar nuevas palabras que aprendimos o que visualizamos en, por ejemplo, un escenario, un diccionario, perdón, para mencionar algo acerca de un escenario como efímero. Entonces, tendremos que tener súper presente qué es lo que significa la palabra para poder utilizarla. Así que ahora vamos con el último tema que corresponde a esta unidad, que fue el de la reseña.
La reseña es el último tema, que es el que les comentaba. Recuerden que hicieron también una actividad integradora, que fue la actividad integradora número 6. Esta reseña como tal nos permite revisar distintos elementos estructurales. El primero es el de la referencia bibliográfica, el segundo es el del comentario o resumen y también evaluación e identificación del reseñador, ya que estos elementos ustedes los incluyeron en la reseña que llevaron a cabo, que como recordarán fue una reseña del tipo comparativa, reseña analítica o reseña crítica comparativa, porque justamente analizaron dos textos, sus distintos elementos y pudieron compararlos para llevar a cabo la reseña. Por otro lado, hay que recordar que también tenemos distintos tipos de reseña y que estas reseñas las podemos ocupar en nuestra vida cotidiana. Desde que, por ejemplo, recibimos algún producto que a lo mejor pedimos en internet y que vamos a llevar a cabo la reseña del mismo. O si viajamos a algún lugar y nos hospedamos, también ahí el hospedaje se puede reseñar. También de algo que comimos, por ejemplo, una página también se puede reseñar. Entonces, todo eso es algo que vamos haciendo en nuestra vida cotidiana y que justamente es parte de las preguntas detonadoras, lo que les solicita contestar. Entonces, se las voy a presentar para recordarles esas participaciones y ya vamos cerrando. Ok, entonces este es el foro de integración, se titula Tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Como tal, es un foro de integración de saberes porque justamente integra todo lo que aprendimos a lo largo de las 3 primeras semanas. A lo largo de esta semana abordamos distintos contenidos que permitieron que sus habilidades de comprensión lectora y de producción oral y escrita pudieran mejorar. Entonces, todo esto es útil para la formación académica y que al realizar sus participaciones en este foro se puede quedar más claro. El propósito de este foro es que cada uno y una de ustedes pueda reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, sus características, similitudes y diferencias de 3 temas que acabamos de visualizar. Uno, el relato; dos, resumen; y tres, reseña. A través de todo eso revisado es que vamos a identificar cómo es que podemos usarlas dentro de la comunicación oral y escrita, que son las que practicamos en nuestra vida cotidiana. Ahora, hay dos preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Para participar en el foro, tienen que realizar 5 participaciones. Si comenzaron hoy, por ejemplo, que es viernes, procuren realizar
una diario y el domingo, o por ejemplo, hoy realizan 3, mañana otra y el domingo otra, porque eso es algo que también se califica dentro de la rúbrica. Entonces, en la primera aportación vamos a dar respuesta a esta primera pregunta, es decir, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y para la segunda, a ver, perdón. Ya, ok, ya se quitó. Para la segunda aportación vamos a responder cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Y por supuesto vamos a leer las aportaciones de nuestros compañeros y en la tercera y cuarta es en donde vamos a dar respuesta a esas participaciones de nuestros compañeros. No se trata de decir, sí, compañero, estoy de acuerdo contigo y ya. O no, compañero, no estoy de acuerdo contigo, sino que explicar por qué sí estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo. Y que en nuestra quinta participación podamos redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente. Esto vamos a retomar las diferentes estrategias que nos pueden ayudar para mejorar y vamos a tomar en cuenta las aportaciones de nuestros compañeros y compañeras para nuestra conclusión, porque justamente al ser una conclusión, como tal, va a reunir información. Recuerden que si van a fundamentar sus respuestas, pueden utilizar fuentes confiables, pero tendrían que colocar como tal de dónde se obtuvieron. Aquí está la rúbrica. Recuerden, aquí antes de responder, dice, antes de responder, consulten la rúbrica. Y justamente, ay, no puedo. Ya pude. Ok, la volví a abrir porque no podía abrir la otra. Aquí están los niveles, también qué es lo que se va agregando en cuanto a la puntuación y la sanción que hay si es que no hay originalidad y referenciación en caso de que tomen como tal información de otros autores. Entonces, recuerden utilizar su creatividad, también como tal tomar información, en caso de que, más bien si la toman, que utilicen citas y referencias. Y recuerden que si están un tiempo inactivos en la plataforma se cierra, entonces procuren colocar sus respuestas en Word para redactarlas y después copiarlas y pegarlas para que no se les vayan a perder si es que se cierra la plataforma. Ahora les voy a volver a compartir la presentación para que ya vayamos cerrando con este espacio. Les deseo muchísimo éxito. Recuerden que por aquí voy a estar al pendiente para que podamos ir finalizando en tiempo y forma todo lo que corresponde a este módulo. Y a ver, está cargando. Ok, en este momento no hay dudas generales porque no ingresaron en tiempo real. Entonces, si tienen dudas, por favor háganmelas llegar a través de la plataforma o a través del correo para que pueda solucionarlas. Y bueno, eso es todo por el momento. Voy a quedar al pendiente de sus evaluaciones, bueno, más bien de yo realizar las evaluaciones con las entregas que ustedes hagan de sus actividades y de alguna duda que tengan pendiente. Recuerden que entre lunes, martes y miércoles pueden descargar su portafolio de evidencias, ya que eso contiene sus calificaciones y retroalimentaciones de todo el módulo número 2. Y listo, de mi parte es todo. Les deseo mucho bienestar a ustedes y a sus seres queridos. Por favor, en caso de que tengan alguna complicación, comuníquense conmigo en el momento en el que les sea posible para poder orientarlos y dar solución a lo que haya ocurrido. Y bueno, me despido. Tengan una excelente tarde. Hasta luego.